Ahora Ahí sí estamos. está en curso, Sí, Carlos. ahí empezamos. Bueno, Así. perdimos lo anterior. Voy a lo que quiero contar nuevamente, voy a empezar a contar nuevamente, que es la relación entre hombre y derecho. La pregunta que nos va a introducir nos va a llevar al terreno de la antropología filosófica. Nosotros usamos en una materia como filosofía del derecho, obviamente, muchos términos o mucha terminología tomada de la filosofía como disciplina de pensamiento, como disciplina estructurante. Son palabras novedosas, ¿por qué? Porque no se corresponden con el métier jurídico, se corresponden con el métier filosófico. No obstante, son necesarias para entender muchas de las cosas que contamos. Si bien no estamos en una facultad de filosofía, ni se trata esto de un curso de filosofía, hay cuestiones que las tomamos de la filosofía, de la enseñanza disciplinar de la filosofía y las llevamos a las traducimos, las incorporamos al derecho. Les voy a contar algunas, por ahí estuvimos trabajando y las pasamos por alto, vamos a hacer como una especie de glosario de palabras que vamos a usar a partir de ahora bastante, para que puedan entenderse los temas, al menos sobre todo en la primera parte, la primera mitad digo, ¿no? Tenemos, usamos el término antropología. La antropología es una materia específica de filosofía y hay muchas antropologías. Cuando uno estudia filosofía, hay una antropología, por ejemplo, cultural, una antropología social, una antropología estadística, una antropología filosófica. Nosotros vamos a tomar de la filosofía como mecanismo de enseñanza puntualmente la que llamamos antropología filosófica. Es sencillo, antropos, hombre, logos, estudio. Si queremos ir a la etimología, es sencilla. Es un estudio sobre el hombre. Hay otros términos también que hemos estado utilizando o que vamos a utilizar en filosofía que son los planos del conocimiento, los planos de la realidad y los planos de los marcos en los cuales nos movemos como seres humanos. Tenemos términos como ontología, epistemología, ética. Veamos brevemente qué significado tiene cada uno de estos términos que son traídos de la filosofía, como saber autónomo. Ontología. Ontología viene onto, ser, logos. Sería en filosofía el estudio de la realidad. ¿Hay algo que pueda concebirse como real? ¿Hay una realidad? Si la hay, ¿cuál es? Esto es lo que en todos los libros aparece como cuestión ontológica u ontología. Cada Cada enfoque filosófico sobre una cuestión tiene, como dice Negri en algún trabajo que vamos a subir más adelante, pero respecto de otro tema, él lo pasa así muy rápido, dice, cada perspectiva tiene su propia ontología, nuestra filosofía del diálogo tiene su ontología, que es qué entendemos nosotros por realidad. ¿A qué llamamos realidad? ¿Qué constituye la realidad? Después tenemos el segundo término, que es el término epistemología. Epistemología tiene que ver con conocimiento. Por ejemplo, los clásicos, la filosofía tradicional, clásica, la medieval, hasta la modernidad, lo denominaba como teoría del conocimiento. Entonces, cuando ustedes vean algún libro, vayan o hayan leído algún libro que dice teoría del conocimiento, seguramente será una exposición filosófica de pensadores, autores o filósofos de la modernidad generalmente hacia atrás. ¿Qué es la teoría del conocimiento? La teoría del conocimiento se apoya en la ontología. Se pregunta, ¿hay algo que sea real? Sí. ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo explicamos el acceso a eso que se considera realidad? ¿Cómo fundamentamos que alguien diga que existe una realidad y más bien no nada?
cómo lo fundamento, cómo lo explico, cómo la conozco. En el caso, supongamos, del derecho, que nosotros digamos que el derecho tiene una connotación muy fuerte y directa en punto a su fundamentación, con los derechos humanos tendríamos que hacer, primero, un trabajo que explique en qué consiste esa realidad de derechos humanos. Un segundo trabajo que nos diga cómo accedemos cada uno de nosotros a esa realidad que llamamos derechos humanos, a través de qué caminos. Esto es metodología, porque yo tengo que justificar. Yo no puedo decir, en la esquina de mi barrio hay una calecita, y suponer que el que me está escuchando tome como verdadero ese acerto y crea que porque yo le digo que en la esquina de mi barrio hay una calecita, esa afirmación de por sí es cierta o verdadera. No, esa persona me puede decir, demostrame, mostrame, llévame a la calecita para que yo vea, para que yo sepa que es real. Esto es lo que tendrían que aprender a hacer todos los que estudian, sobre todo los que estudian derechos, porque acá hay dos cuestiones que generalmente no se enseñan, se dan por supuestas y en realidad no se saben. Una cosa es explicar, otra cosa es justificar. ¿Qué hacemos todos los seres humanos o tendemos a hacer todos los seres humanos? A explicar y suponer que explicando algo lo estamos justificando. Me parece que como problema humano no es tan preocupante. No se nace sabiendo, hay un conocimiento espontáneo, hay una percepción que a veces, o sentidos que a veces nos engañan, pero sí es preocupante cuando uno percibe que entrenados o formados en el derecho no saben distinguir, separar, vincular, sino que mezclan o confunden la explicación con la justificación. Y esto es lamentablemente frecuentísimo. Explicar, justificar. Si yo digo, vamos a poner un ejemplo que muchos filósofos del derecho ponían, traídos de la dogmática penal o del derecho penal. Nino hacía, por ejemplo, o daba, por ejemplo, planteaba esta situación. Alguien que en un ataque de ira o lo que fuese, varón mata a una mujer. Consultado esta persona, explica lo que pasó, lo describe y termina diciendo, le ocasioné la muerte porque estaba muy enojado. Cuando dice le ocasioné la muerte porque estaba muy enojado, además de describir lo que está pretendiendo hacer y cree que está haciendo, es justificar. La justificación vendría de la mano del estar muy enojado, me mintió, se vistió con pollera corta, salió con amigos, lo que fuese. Pero ahí está explicando, no está justificando. La justificación, diríamos, si eso es correcto o incorrecto, va a ir de la mano, tiene que ir de la mano con una apelación a un sistema de reglas que van a exceder lo jurídico, que son las reglas éticas, que son las reglas morales. Y ese sujeto estará justificado o no, más o menos o no, cuando esa justificación venga de una apelación a reglas como las reglas morales o las reglas éticas. Lo que, ojo, no nos va a librar del problema tan rápido, porque también vamos a ver, y esto es parte de entender y conocer el derecho, no se puede entender el derecho si no hay un aprendizaje de esto. Esto tiene también que ver con que hay diferentes posturas
sobre lo que sean las normas éticas o las normas morales. No importa, es un problema, hay que afrontarlo. ¿Mm? Pero entonces, esta justificación que lleva a la apelación a reglas morales que por definición son universalizables, es decir, yo puedo justificar algo positivamente o negativamente si esa situación es el resultado de algo que está prescrito, previsto y que como comportamiento es universalizable. Por ejemplo, si yo dijese rechacé a todo un grupo porque no me gustaba la forma de vestirse, esa justificación o esa supuesta justificación es falsable porque tiene un pequeño inconveniente, no es universalizable como criterio el considerar algo lícito, ilícito, correcto, incorrecto en función de lo que a mí me gusta o al otro le gusta. Cuestión que hacemos frecuentemente, muy frecuentemente. El tema es si esto después se traslada o no al derecho como sistema de reglas. Entonces, esto es explicación y esto es justificación. Claro, la justificación lleva un trabajo arduo, porque la justificación implica que yo tengo que argumentar, además de hablar sobre los hechos, tener la mayor información posible sobre los hechos, pero además estar munido de una serie de factores, por ejemplo, de apelación a valores, a virtudes, a reglas que vayan más allá del cálculo prudencial, que vayan más allá del interés de mi interés, de los intereses de los participantes o de los deseos. Entonces, esto es una ardua tarea de argumentación, de contraargumentación. Le digo, no, ¿por qué justo? ¿Y por qué justo? Ah, ¿y por qué justo? No. Si es justo o esto es más justo, si se puede, que aquello, voy a tener que demostrar que razonablemente el otro, los otros pueden entenderme que esto que yo digo que es más justo, también lo dirían ellos y cualquiera que estuviese en esa situación. Pero esto implica justificar y el esfuerzo es importante. De todas maneras, hay alguien que decía, en confrontar con otro tiene que partir de la base de que el otro puede tener razón. Entonces, este también es un dato que hay que complementar, que habitualmente no se nos presenta. La conversación con el otro tiene que tener como sustrato, como fundamento, que el otro puede tener razón. Nos cuesta bastante, por supuesto, pero no por cuestiones que tengan que ver o atribuirse algún defecto, algún problema a nuestra condición, sino el resultado de la facticidad, que es algo sobre lo que voy a contar o lo que voy a hablar en sí. Estos dos ítems entonces son fundamentales. Justificar. Por eso, acuérdense, lo vamos a volver a ver, lo vamos a trabajar con mucho cuidado. Por eso, recuerden que yo les dije, creo que en la primera clase, que uno de los problemas más graves que tenemos en punto al derecho son las justificaciones que del derecho intentamos hacer cuando queremos hablar del derecho y postularlo como normativo. Porque si yo no demuestro que el carácter normativo del derecho se apoya en una justificación fuerte y consistente, lo único que tengo son opiniones, opiniones de un grupo, opiniones de un soberano, opiniones de una cultura, opiniones de una estructura dominante. Tengo que justificarlo. Y justificarlo es diferente a decirlo, esto es así porque me gusta, porque lo dijo mi papá, porque lo dijo el obispo, porque lo dijo el gobernador, o porque lo dijo el sistema, o porque lo dijo la Constitución. Decía Nino, todas estas formas de intentar apoyar la justificación del derecho son meros criterios de autoridad. Y como autoridad a la que solemos ocurrir o recurrir normalmente
es una cuestión empírica, como decía en la clase anterior, y hoy la voy a recuperar cuando hable de ideología. Tiene autoridad supuestamente alguien que detenta el poder. El concepto de autoridad no es un concepto empírico. El tener poder, el detentar poder, el tener fuerza es una cuestión de hecho. Por lo tanto, no cuadra para ser entendido como autoridad legítima, ¿no? Que es una cuestión diferente y bastante o mucho más difícil, que veremos si podemos desarrollar o trabajar. Si uno no puede explicar la normatividad del derecho, no tiene nada. Si yo les digo a ustedes, acá cerramos y nos vamos tranquilos, toda la autoridad del derecho se apoya en que es un sistema coherente y que ha sido dictado conforme a los procedimientos que establece la Constitución, hicimos añicos el derecho. Hubiera sido preferible que estuviéramos hablando del tiempo. Bueno, esto se puede hacer en libros, y se puede hacer en libros jurídicos, y se puede hacer en libros escritos por alguien que tiene un nombre y un apellido difícil y que es de otra latitud. Volviendo entonces al tema de la antropología, esta unión entre hombre y derecho. Habíamos hablado, no quiero olvidarme de las palabras del glosario, habíamos hablado de ontología, habíamos hablado de epistemología, son palabras que vamos a usar, o terrenos que al menos tenemos que conocer. No nos vamos a meter de fondo porque no es filosofía esta facultad de derecho, pero hay que meterse porque si no, el derecho tiene una conexión fuertísima con lo ético y con lo moral, a pesar de que no lo parezca o su enseñanza haya ido para otro lado. Ética, otro término importantísimo, otro término que viene de la filosofía y de la filosofía moral. ¿A qué responde? A la pregunta, generalmente la pregunta que tiene que ver con lo ético es, ¿qué debo hacer? Fíjense, acá tenemos 4 preguntas o analizamos 4 ítems que según Kant, el famosísimo filósofo alemán, cuando escribe sobre el hombre, podrían explicar la cuestión sobre el ser humano. ¿Qué serían? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo esperar? Y la cuarta, que es el hombre. Vimos, voy a agregar la tercera que no la analizamos, vimos. ¿Qué puedo conocer? La segunda, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Kant decía que la pregunta, que es una pregunta propia del ser humano, propia de la antropología cultural, tiene que ver con lo, si se quiere para definirlo de una manera sencilla, con lo trascendente, con lo religioso, con el concepto de absoluto filosófico o Dios. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Y todas ellas se resumían en la cuarta, que es el hombre. Es un interrogante que la antropología filosófica todavía está en pañales para responder, sobre todo por algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, porque durante la mitad del desarrollo de la historia de la humanidad, algunas cuestiones que hoy se nos presentan como acuciantes estaban como disimuladas en ese momento. Quiero decir, en los comienzos de la humanidad, en el periodo clásico, Grecia, Roma, en el medioevo y el Renacimiento, el ser humano vivía como a resguardo, como protegido. Por eso se dice que en esa época las lecturas sobre la realidad eran cosmocéntricas. El sujeto estaba cómodo, se sentía parte de un cosmos en el que estaba protegido, abrigado, custodiado fundamentalmente por la idea de Dios. Entonces, esas preguntas que tenían que ver con su propia realidad, con sus propias expectativas, con sus deseos, no eran moneda corriente. Por supuesto, tampoco lo eran
en la época clásica griega ni en los romanos. Muchos autores, muchos antropólogos dicen que en realidad los griegos no tenían una referencia a sí mismos como yo o como individualidades, como la podría tener a partir de la modernidad un sujeto actual, sino que se desenvolvía más bien dentro de la atmósfera grupal de la polis. Pasa el tiempo, llega la modernidad. Con la modernidad van a ocurrir un montón de cosas, pero básicamente para entender esto que les estoy contando hay una ruptura. El hombre rompe con esa situación, con esa postura en la que estaba protegido en un cosmos, reniega o empieza a renegar de Dios, empieza a renegar de la realidad, se intenta apoyar sobre una facultad que descubre propia como es la razón y considera, esto le decía el propio Kant, que ya es mayor de edad y que tiene que empezar a caminar por los senderos de la vida munido exclusivamente de su propio intelecto, conciencia, razón o capacidad. Entonces tiene que romper con todos los apoyos, muletas, pasamanos que había tenido hasta ese momento. Uno de ellos, si era mayor de edad, es romper, por supuesto, el vínculo religioso con Dios. Pero claro, a partir de ahí empiezan los problemas. Si rompemos con todo, en algún momento empezamos a sentirnos solos. Ahí aparece un fenómeno que como explicación de la realidad humana solo puede entenderse en gran medida a partir de ese hecho fundante que es la modernidad. La ruptura con todo lo que me rodea, la soledad, el aislamiento, las dudas, el hacerse fuerte ante las inclemencias, se empieza a ver como vulnerable y ahí empiezan los interrogantes. ¿Qué soy? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿A qué aspiro? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Porque, por ejemplo, como lo plantea Joseph Joubert, que es un antropólogo filosófico cuyo trabajo breve les subí para que ustedes lean. En un comienzo, los hombres se preguntaban sobre cuestiones que tenían que ver con él y el entorno a partir de la admiración, del asombro. Los primeros sujetos se cuestionaban o preguntaban ante la admiración o el asombro de lo que ocurría. El cambio de estaciones, los fenómenos climáticos. En un segundo momento empiezan a plantearse otras cuestiones productos de la inseguridad. Empiezan a descubrir que son vulnerables, empiezan a descubrir que de alguna manera estar en el mundo es estar no del todo seguro, porque la inseguridad puede venir básicamente por cuestiones ajenas a mi propia persona, como podrían ser las catástrofes, cataclismos, que fuera, pero, y este dato es importante para el derecho, la presencia del otro también se puede tornar insegura. Entonces, esta inseguridad lleva también a que empecemos a cuestionarnos. El por qué, el papel del otro, mi papel, cuál es la relevancia de los demás en mi existencia. Y allí empezar a cuestionarse también la importancia del derecho. Y por último, el fracaso. Empezamos a descubrir, después de la modernidad, que las expectativas que la razón nos había dado, progreso infinito, lucidez absoluta, paz perpetua, se desmoronaron todas, completamente. Paz perpetua, guerra constante, progreso infinito, retroceso ambivalente, progreso en ciencia y técnica, retroceso en maduración, en componente moral y ético o comunitario. El fracaso de la propia vida, las exigencias de un sistema que llevó a gran parte de la población mundial al retiro, la pérdida de formas de convivencia, de organización, de distribución, de aprovechamiento de la riqueza de la tierra completamente devastadas con el fenómeno del capitalismo. Todo esto engendra más dudas. La tecnología, la ciencia y la técnica
pero que al mismo tiempo, como dice Martin Buber, uno de los iniciadores de la filosofía del diálogo, parecen que se convierten en especies de monstruos. Él habla de la economía, habla de la ciencia, habla de la técnica, que se terminan como independizando del propio creador y poniendo en jaque la propia realidad humana. Todos estos factores llevan a preguntarse o a volver a las viejas preguntas antropológicas. Pero otro autor muy conocido, Max Scheler, otro filósofo alemán que tiene una teoría muy valiosa sobre los valores, dice, a pesar de que hay muchas opiniones, muchas doctrinas, muchas teorías, hoy por hoy podemos decir que la respuesta del hombre, una adecuada respuesta a lo que sea el hombre, está o es muy incipiente. ¿Y por qué? Fíjense este dato, a ver si se los puedo transmitir bien. Dice Max Scheler en un libro chiquitito muy interesante, recomendable, sobre el problema del hombre, tiene muchos, pero este es un opúsculo chiquito. Él dice, ¿dónde estaría la raíz del desacuerdo? ¿Por qué tantas posturas y tantas lecturas diferentes y tan contradictorias entre sí? Se pregunta Max Scheler. ¿Por qué? Que a veces nos dejan perplejos. Lo que puede generar, y vamos a verlo después, generalmente puede llevar a una actitud escéptica. Cuando hay mucho pensamiento, cuando hay mucha postura, hay una tendencia a terminar no creyendo en ninguna. Ese es el escepticismo. O cuando no manejamos la posibilidad de que haya tantas posturas diferentes como la que yo tengo, cuando no puedo manejar que hay muchísimas perspectivas y no la única la que yo tengo, que me contaron desde chiquito, entonces una tendencia fuerte es al escepticismo, porque además tengo el problema de corroborar mi propio punto de vista, mi propia lectura. Eso lo vamos a ver después. Entonces él dice, ¿por qué el problema está que todas parten de una diferente idea o concepción sobre lo que es el ser humano? Todas las teorías parten desde un lugar diferente al interpretar lo que es el hombre. Por eso dice Max Scheler, todas las doctrinas o teorías que intentan explicar grosso modo la realidad con todo lo que ello lleva adentro son discordantes entre sí. Y estas diferentes lecturas, que son llevadas por una imagen del hombre distinta según quien la plantee, esto es importantísimo, dice Max Scheler. En la mayoría de los casos no somos conscientes de la imagen del hombre que tenemos como guía para lo que conocemos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos. Dice Max Scheler claramente, en la casi totalidad de los casos no somos conscientes de que esa imagen del hombre se traduce en, como habíamos dicho en clases anteriores, todos los productos culturales. Por eso, si nosotros hacíamos un corte, que lo vamos a hacer después más adelante cuando empecemos a ver las perspectivas, nos vamos a dar cuenta que las diferencias están en función de distintas interpretaciones sobre lo que sea el ser humano. Pero uno tiene que ser consciente. Si yo explico el derecho de esta manera, si yo lo concibo de esta otra forma, si yo lo entiendo de esta otra, ¿cuál es la imagen del hombre que soporta esa manera de entenderlo, de expresarlo, de contarlo, de vivirlo? Esto es clave. Me pongo como ejemplo, o pondría cualquiera como ejemplo individual, pero esto tenemos que pensarlo comunitaria o colectivamente. ¿Por qué es clave? Es clave porque si la imagen del hombre, y acá voy a la parte final, si la imagen del hombre con la cual yo estoy interpretando la realidad no es la correcta, no es la adecuada, el resultado final, el producto final, que es esa construcción que yo hago, va a volcar algo que no es correcto. Quiero decir, si no me doy cuenta,
si no me doy cuenta, vamos a poner un ejemplo muy afín con el momento, muy afín con el momento. Si no me doy cuenta que para hacer una buena pasta tengo que poner una determinada cantidad proporcional de harina con agua, no me doy cuenta de esto, entonces pongo 80 de harina y 5 de agua, pensando que voy a hacer una pasta hermosa, después el resultado va a ser una pasta incomible que se puede comer en parte, que se puede disimular con una salsa, que a alguien no le va a gustar, que a alguien le va a gustar, que a alguno le va a terminar gustando porque se acostumbra, porque es lo único que puede comer, pero entonces acá ya la cuestión se distorsionó. Y eso es lo que pasa con el derecho. Eso es lo que ha pasado con el derecho. Eso es lo que ha pasado con el derecho. Lo que pasa es que nosotros, iba a decir la ligamos de rebote, en realidad no sería la ligamos de rebote. Nosotros padecemos los desaguisados de la modernidad precisamente porque somos herederos de una manera, de un paradigma de entender el derecho como fue el de la modernidad. Somos herederos entrecomillados, porque tal vez, si bien uno no elige cuándo, ni cómo, ni dónde nacer, lo que nosotros hoy tenemos y que genera tanto problema, cuando digo nosotros me refiero a nivel mundial, tantos problemas es el resultado de haber copiado, de haber traído, de haber injertado un paradigma que en ese momento pretendía o empezaba a constituirse como mundial. El paradigma de la modernidad, que empezó con pretensión de convertirse en una lectura universal o mundial, por supuesto, utilizó o tomó el derecho como bandera para mentalizar, para ideologizar a aquellos que por primera vez recibían lo que era el derecho. Por supuesto, los recibimos sin ninguna capacidad de juicio crítico, lo trasladamos, trajimos una especie que en otro lugar crecía en verano y se secaba por la lluvia y la emitimos en un lugar donde había permanentemente lluvia y no había verano, claro. De más está decir los resultados. Aclaro, algunos, pocos puede haberlo favorecido. El que trajéramos una planta para un clima húmedo y cálido y permanentemente lloviera. Tal vez alguno se aprovechó de que el hecho de que permanentemente lloviera y la plantación no surgiera, pero deben haber sido, son pocos, no la mayoría. Entonces lo que se trata en este curso es de acercarnos a cuál es la imagen adecuada del hombre. En la clase anterior, creo, yo les comenté lo siguiente, que a mí me parece importantísimo. ¿Cómo podemos juzgar el valor de un producto cultural? Y les dije, el criterio para juzgar el valor de un producto cultural es el hombre mismo, es el ser humano mismo. Vamos a ir de generalidad en generalidad, porque uno no encuentra términos. Somos nosotros sería, para tratar de ser lo menos genérico, no caer en el juego de los términos genéricos. Somos nosotros los que necesariamente constituimos el criterio de validez de un producto cultural. Entonces, ustedes me dirán si quieren sí o no, piensen, lo reflexionan, si lo quieren discutir, lo discutimos. Supongamos que todos los que estamos hoy presentes un 80% me dijese lo siguiente. Los ejemplos míos son disparatados. Mire, profesor, nosotros a partir de la próxima clase, lamentablemente, tal vez alguno podría pensar, a lo mejor él se pone contento, no vamos a poder asistir más a la clase. ¿Por qué? Porque usted sabe el precio de las comunicaciones, el precio de Internet, el precio de la tecnología ha aumentado el 500%. Yo no me puedo conectar más, lamentablemente. Y si me conecto, tengo que dejar de comprar
comida para uno de mis hijos, y si me conecto no tengo para comprar ropa, y si me conecto no puedo pagar el alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Absolutamente entendible. Yo le diría, sí, está bien, no vengas a las clases. Pero ¿y todos y los que quedan? Alguno me podría decir, no, yo no tengo problema en pagar el aumento del 700 o del 800% de Internet. Yo decía, bueno, qué bueno. Pero claro, eran 90 y se me fueron 75, 80. Y esto así de manera permanente. Tecnología, virtualidad, acceso a Internet, 800% de aumento. Quien no lo puede pagar, queda excluido. Mi invitación es, en este ejemplo disparatado, que juguemos a juzgar si ese producto cultural, que podría ser, por ejemplo, una política de Estado en punto a la distribución del derecho del acceso a Internet, puede ser juzgado y si lo podemos juzgar como bueno o como malo. Recuerden que el criterio para juzgar este producto cultural no es si yo me puedo conectar o no me puedo conectar. Pero además, este criterio tiene que servir o es fuerte en la medida en que, por ejemplo, el acceso a la tecnología, a la virtualidad, supongamos, es un elemento esencial para el desarrollo de las facultades cognitivas de los sujetos que viven en una comunidad determinada. Que es tan importante como decir que es importante la alimentación en los primeros meses y años de desarrollo de la vida, porque si la alimentación no es la adecuada, las facultades cognitivas desaparecen, disminuyen o se bloquean. Ese dato es clave. O la producción y la reproducción de la vida en comunidad. Esencial. El respeto por las diferencias. El respeto por los planes de vida. La visibilización de los sujetos que están aquí contemplados. Por ejemplo, otra cuestión disparatada, y termino, otro ejemplo antes de seguir con algo importante que me está quedando. Yo podría pensar, me gustaría que los alumnos trabajaran sobre un determinado tema y a ver qué puede salir, porque seguramente las dudas, las preguntas o las reflexiones van a ser muy importantes, muy fuertes. Pero después digo, a ver, ¿cuántas varones y cuántas mujeres hay? Hay, vamos a inventar, no sé, más mujeres que varones. En eso seguro que no me voy a equivocar. Hay más mujeres que varones. Pero pienso, y esto también es una especie de autocrítica, ¿no? También, al fin de cuentas, nadie es perfecto. ¿No? Toda la bibliografía, todo el material, todos los libros que leí, todos los libros que me sugirieron que leyese, tuviera que hacer una estadística, diría, por ejemplo, de los 300 libros que tengo en mi biblioteca, solamente 5 corresponden a mujeres que piensan, a filósofas. ¿Por qué? Pero esto me lleva a decir, no, entonces, que las mujeres no trabajen, les vamos a encargar otra tarea, que el trabajito, el desarrollo, la pregunta lo hagan los varones. Y a partir de ahí construir todo un sistema en donde los varones aporten ideas, escriban proyectos, resúmenes, cuestiones, y
las mujeres les damos el hecho de que ordenen la biblioteca, que ordenen el material o que ordenen las guías. Habría que preguntarse, este producto cultural, ¿en dónde un sector muy fuerte como el de las mujeres está invisibilizado? ¿Es un producto cultural bueno o malo? Y me haría otra pregunta. ¿Cómo es posible que hoy, siglo XXI, vivamos en un sistema mundo en donde este ejemplo mío, trivial, insignificante, armado más o menos, se da esta constante en todos los niveles? ¿Dónde me tendría que haber dado cuenta? ¿Dónde alguien podría haberse dado cuenta? Cuando, al estudiar por primera vez un texto y un conjunto de normas, descubre que esas normas o esas reglas están pensadas o están hechas para varones. Ahí es donde empieza el inconveniente, ahí es donde empieza el problema. Pero claro, si yo le pongo un libro, un manual o un conjunto de reglas a alguien al que le voy a enseñar las reglas, y solamente le digo, aprendete estas reglas, y no especifico qué hay detrás de esas reglas, es decir, sujetos invisibilizados, como en el caso clarísimo de las mujeres y otros, ¿qué le estoy diciendo al que le estoy marcando la regla? Que lo que está aprendiendo en la facultad es algo neutro, una regla neutra, hermosísima, neutra, no diferencia, hermosa regla, neutra, neutralidad. Ahora, ¿quién supone que se puede enseñar derecho de esta manera? Suponiendo que es una disciplina, que el conocimiento es un acercamiento neutral, como decía Weber, más Weber a la realidad. Únicamente un sistema que hace o que va a ser a partir de la modernidad, de la exclusión, de la depauperización del sistema y del medio ambiente, del fenómeno del tercer mundo, antiguamente llamado así, hoy tiene otro nombre, aunque muchos creen que porque ya la palabra tercer mundo no se usa, quedó una cosa en el pasado, etcétera, 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 tuvieron que generar maneras de conocer, maneras de entender, maneras de comprender y maneras de arreglar que fueran afines a ese sistema. Entonces el derecho no es una cosa neutral, apolítica. Como si uno pudiese pensar o decir lo siguiente: les voy a enseñar derecho, pero claro, cuando les enseñe derecho se los voy a enseñar puro, inmaculado, neutro, sin ideología. Precisamente esta manera de ver las cosas, de pensar las cosas y de suponer que es la enseñanza del derecho, es también una ideología, es una filosofía mala, pero lo peor de todo, encubridora, probablemente o seguramente de un status quo que no resista el análisis de producto cultural adecuado o inadecuado. Porque ¿qué voy a transmitir cuando enseño el derecho? Si no lo enseño, no lo transmito en función del contexto. ¿Qué voy a contar? ¿Un texto con la bambina? ¿Una supuesta neutralidad? Lo que hay que tener en cuenta es que uno que tiene que ser, y esto voy a tratar de verlo ahora, si no lo vemos en otra clase no hay problema, esto tiene que ver con que yo tengo que ser consciente desde qué lugar digo lo que digo. Tengo que ser consciente que lo que les estoy contando se apoya sobre una determinada manera de entender la realidad. Yo no les puedo decir a ustedes, miren chicos, yo les estoy enseñando a ustedes con un guardapolvo blanco, algo neutro, que no va a tocar ni va a contaminar sus cabezas.
Yo tengo que ser honesto intelectualmente, porque ahí está la verdad de lo que estoy contando. Yo me apoyo en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces, si yo les digo, me apoyo en esto, en esto, en esto y en esto, al menos por un momento, en el momento en que me escuchan, intentan comprenderme, ustedes van a estar incorporando esa lectura, esa imagen que yo considero que es la adecuada. Ahora, suponer que yo les voy a transmitir reglas y no les voy a transmitir nada es no entender la cuestión, o al menos ser ideológico. Esto es lo que ha ocurrido, lamentablemente, o ocurrió en un 100% en la enseñanza en las facultades del derecho. Por eso Negri decía que el amor era una palabra completamente ausente del habla de derecho. ¿Por qué la palabra amor es una palabra completamente ausente de las hablas de derecho? Porque necesariamente porta un contenido, un valor que está en contradicción con lo que se enseña, se enseñaba. Vamos a ser un poquito más optimistas. Se enseñaba el 100% en mi generación y un poco menos ahora. Está en contradicción. Porque el sistema jurídico no es el derecho. Todos los operadores jurídicos son importantes por igual. Cuando digo operadores jurídicos me refiero al que elabora las reglas, el destinatario de la regla, el que las cumple. Todos son igual de importantes, todos iguales de importantes. El que las tiene que aplicar, si hay inconveniente. Ninguno está en una situación de superioridad sobre el otro, porque si está así estamos en problema. Todos los operadores jurídicos tienen la misma importancia, desde el que cumple la ley, desde el que legisla, desde el que la comenta y desde el que resuelve el problema. Nadie tiene privilegios en esta manera de entender al derecho, precisamente porque el criterio, la coexistencia, el estar destinado al otro, como criterio de vida, de reproducción, producción y continuidad de la vida humana en comunidad, es el esquema que valida todo lo demás, todas las demás creaciones del ser humano, incluida el derecho. Y un datito que me parece importante. Remy Quan, que es un autor que nosotros utilizamos de base, diría Héctor, un autor de base, dice lo siguiente, cuando él plantea qué significa pensar y lo que él llama como error en el pensamiento, que denomina ideología. Dice algo interesante. Él dice, si en una sociedad dada hay una determinada situación de parte de algunos de los que allí viven, y esa situación o estado se pone en entredicho, se cuestiona, la cuestión va a ser completamente diferente para mantener esa situación o que se desbarate si esa situación es de hecho, es de facto, o si está avalada por ideas, o si está avalada o se intenta justificar por teorías y doctrinas. Y pone el ejemplo, supongamos que alguien se ha considerado en algún momento, lo han considerado como legitimado para gobernar producto de la voluntad divina. Y un descendiente o los descendientes consideran que ellos en la línea sucesoria están avalados para seguir gobernando porque, claro, son los herederos en línea sucesoria de aquellos que en algún primer momento la historia, los relatos, la gente dicen recibieron la bendición divina en la tierra para gobernar. Y se cuestiona esa situación.
Si esa situación, dice Kant, es una situación que se sostiene exclusivamente de hecho, por ejemplo, se me ocurriría que todos nos creímos, nos convencimos o nos contaron o nos dijeron que en algún momento bajó Dios y ungió en la cabeza de alguien diciéndole que a partir de aquí serás rey y podrás gobernar a tu pueblo. Y estamos convencidos de eso. Dice Juan, acá va a ser difícil que esa situación se desmorone. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que considera que esto es así, en función de la tradición, no importa, en función de la costumbre, en función porque los papás y las mamás se lo enseñaron, en función porque lo aprendió en la escuela, no interesa. Pero esto es una cuestión de iure y es difícil desmoronarla. Ahora, si esa situación hubiese sido el delirio de un momento de algún loco que hubiera sostenido, se hubiera podido sostener por las armas, pero después las hubiera perdido, dice Juan, solamente una cuestión de hecho, no hay ninguna duda que de esa manera de interpretar quién gobierna a quién no hubiese durado mucho tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente la fuerza está en el que se cree con derecho divino a gobernar. ¿Por qué? Dice Juan. Porque esa persona cree que es verdadero, es verdad que él tiene derecho a gobernar y de buena fe. ¿Mm? Lo que no sabe es que adhiere a esa idea, cree que tiene derecho a gobernar porque cree que es el heredero de un primer tocado por la varita mágica de la divinidad, cree que eso es correcto. Sin embargo, lo cree más que nada, no porque esté convencido de la verdad del hecho de que Dios hubiese ungido a sus padres, sino porque eso defiende, protege un interés. ¿Cuál es el interés práctico? Y que él es el que gobierna, él es el rey, él es el que maneja la cuestión, él es el que decide. Ese interés práctico que no asoma, que no aflora, es lo que lo hace creer de buena fe que él tiene derecho a mandar al pueblo de la comunidad. Esto es lo que Juan llama ideología. ¿Por qué? Porque no hay nada que el hombre tenga, el ser humano, nosotros tengamos más tendencia a creer que aquello que nos favorece. Clarísimo. Dice Juan, los seres humanos salen corriendo a querer algo con todas las ganas, sobre todo si eso favorece algún interés práctico. Por supuesto, de buena fe, porque si tuviésemos mala fe, supiésemos que eso es un embauque, que es un timo fenomenal, ancestral de siglos, el origen divino y la posibilidad de mandar a un pueblo, entonces ya estaríamos ubicados en otro lugar. Ahí está el problema, pero ahí está el problema de la ideología. ¿Mm? Tendemos a justificar, a mixtificar cuestiones de hecho porque hay un interés práctico que está apoyando eso que yo supuestamente creo por convicción, pero que en última instancia no es más que de hecho. Por ejemplo, si yo en una discusión encarnizadamente con otro intentara hacer prevalecer mi punto de vista o mi creencia de que Dios existe, yo diría, pero usted defiende la creencia en Dios, es admirable que alguien esté tan convencido de esto. Y yo repasara, ¿no? A veces es conveniente repasar lo que Juan llama todo eso que absorbemos culturalmente desde el primer minuto de vida. Y yo repasara la cuestión y marcara esto. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiese tenido formación religiosa durante toda mi vida? Estaría tan, entre comillas, convencido de que en una discusión con otro tengo que afirmar a Dios a una costa de perseguirlo? ¿O esa creencia es, me guste o no me guste,
lo que se trata es que aunque no nos guste, porque percibamos esto, no lo neguemos, cosa que también hacemos habitualmente, no es más que el resultado de una influencia en el hogar y una marcada formación religiosa, jardín de infantes, primaria, secundaria, universidad. De todos modos, si así fuese, lo conveniente sería que revisara críticamente mis puntos de partida, mis supuestos, más allá de que la creencia fuese correcta o no. ¿Se entiende? La creencia, la discusión de la creencia está en otro lugar. El problema es si lo que yo defiendo lo defiendo porque estoy convencido de esto o como dice certeramente, magistralmente Juan, lo defiendo porque avala un interés del que no soy totalmente consciente. Esto podía trasladarse, por ejemplo, a las formaciones políticas, a las vocaciones, cómo la influencia condiciona de tal manera mis marcos de lectura de la realidad que termino convencido de que todo aquello que sostengo lo sostengo porque es verdadero. Volvamos entonces al punto de origen, que era la pregunta de la antropología filosófica. ¿Qué es el hombre? Vamos a tratar de hacer una lectura que es una lectura provisional. ¿Por qué es una lectura provisional? Porque lo nuestro es una perspectiva. ¿Mm? No es una explicación y una justificación del derecho santificada, dogmática, única, la única válida. Es un intento de explicar, de interpretar lo que somos provisional, que por supuesto tiene que tener fuertes argumentos, no solamente teóricos, sino prácticos. Quiero decir, hoy en día todos los pensadores, los filósofos, filósofas, sostienen que una teoría no solo vale por los argumentos teóricos, sino también por la contrastación empírica. Una teoría es más válida en la medida que no solo sus argumentos teóricos sean adecuados, sino que pueda ser contrastado de alguna u otra manera en la empiria, en lo empírico, en el trato cotidiano, en la realidad cotidiana. Por eso hoy se dice, ciencia y filosofía no pueden ir más separadas. La ciencia le tiene que dar un soporte a la filosofía y se lo puede dar, por ejemplo, porque las ciencias son ciencias particulares, ya lo repetí la otra vez, no hay ciencia de lo general, las ciencias son particulares, ya lo marcaba Aristóteles claramente, tiene que aportar ese conocimiento empírico que después puede reforzar la idea. De eso se trata el curso. Ustedes dirán si los argumentos que nosotros aportamos, los autores y autoras a los que acompañamos para refrendar esta idea son pensables, aceptables, entendibles y pueden comprenderse o no. Pueden discutirse o no. Todo es discutible. Es provisorio, es una perspectiva, pero los argumentos hay que contarlos. No se puede apelar al argumento de autoridad. No puedo apelar para explicar algo, justificar algo al argumento de autoridad. No, tengo que explicarlo. Pasa esto, por aquello, por tal circunstancia, por nuestra propia realidad, por lo que todos hemos vivido. Por eso, una de las vertientes del pensamiento del Hogar se nutre con la denominada filosofía existencialista. ¿Por qué? Porque los filósofos existencialistas tuvieron la gran virtud de pensar cuestiones filosóficas mirándose a sí mismos, a su propia realidad, a su propio modo de vida, a su propia existencia. Dejaron de pensar hacia afuera, allá a lo lejos, de manera abstracta, sin ninguna reverberación con lo concreto, y empezaron, si se quiere, y vale, aunque es un término tal vez más psicológico que filosófico,
a pensar desde una introspección. Todos estos autores y autoras nos van a ayudar para entender. Entonces, ¿ven el enlace? ¿Ven el enlace? El enlace implica que si yo hago una virome, cuando hago la virome, vuelco en ese producto, consciente o inconscientemente. Hay un micrófono abierto, por favor. No se entendió nada, profe. Sí, porque tengo un micrófono abierto. Repito, cuando hacemos lo que hacemos con la naturaleza, que es la cultura, el producto cultural, nosotros le metemos a ese producto cultural lo que sería nuestra impronta, la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos y a nuestros congéneres, cómo nos percibimos. Les voy a dar un ejemplo. Eso se traslada aunque no lo querramos, aunque no lo sepamos. ¿Les doy un ejemplo? Si nosotros en este momento pudiéramos trasladarnos hacia atrás y estuviésemos viviendo en el siglo XVIII y en el siglo XIX, que es el periodo precapitalista, la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución inglesa, el comienzo de la modernidad. ¿Qué ocurre en ese momento? Empieza a florecer socialmente en Europa, en el centro de la modernidad, una categoría, una manera de vincularse con la realidad que hasta ese momento estaba disimulada, que era la figura del comerciante, el comercio, los Profe, no se comerciantes. entiende nada. Carlos, no se entiende, no se escucha. Kevin tiene el micrófono prendido. Por favor, que alguno revise si tiene su micrófono prendido. Ya lo avisé, ya lo Le avisé. mandé un mensaje al chat, profe. A ver si lo puedo encontrar. Sí, es un ruido insoportable, Kevin. una lluvia atrás. Kevin Ennis, profe. Quizás usted lo puede silenciar de ahí. No lo encuentro, estoy buscando, no lo encuentro todavía. A ver, a mí no me aparece ninguno prendido. Carlos, Kevin Ennis. No lo encuentro. Profe, fíjese que cuando hablamos o cuando hay algún micrófono abierto, por lo menos a mí me aparece un cuadradito celeste alrededor del nombre. Sí, lo que no estoy tratando de ubicarlo por el nombre y todavía no lo encuentro en la lista. Ya revisé la lista 2 o 3 veces. No encuentro ningún Kevin en la lista. ¿Ustedes lo ven? Profe, a mí en la lista acá está. los Sí, cuadraditos. ahí lo encontré. No se le ve el micrófono, no se ve el micrófono. Aparece en el chat, pero no me aparece. Ahí está. A ver ahora si lo. Ahí está. Ahí creo que se silenció. Ahí parece que se silenció. Bien. Sí, ahí está. No sé en dónde, en el último minuto, los últimos 2 minutos, no sé dónde me quedé. ¿Qué fue lo último que no completé? O que ustedes no escucharon. Vuelvo al ejemplo. Iba a dar un ejemplo. Sí, vuelvo al ejemplo. Supongamos, vamos a hacerlo más concreto al ejemplo y más social. Supongamos que yo quiero diseñar un plan económico. Me dicen, profesor, diseñe un plan económico.
para la comunidad, que son todos ustedes. Diseñe un plan económico. Perfecto, tengo que diseñar un plan económico para que le sirva. Siendo la economía una ciencia de la escasez, lo que tengo que hacer es diseñar un plan económico que le permita a todos ustedes, a partir de este plan económico, no crecer, sino desarrollarse. Desarrollarse, no crecer. Pongo manos a la obra. Ahora, piensen esto. Supongamos que estamos ubicados en el siglo XIX, finales del XVIII, siglo XIX. Soy un economista de esa época y ustedes son sujetos que están viviendo en esa época. Como dije hoy, ¿cuál era, socialmente hablando, el grupo de personas o clase que empezaba a emerger en ese momento? Hasta esa etapa diríamos que el grupo predominante era el grupo de los artesanos. Pero a partir de ese momento y producto de una serie de factores culturales, empieza a surgir con fuerza la categoría de comerciantes, los comerciantes. Encuentran un respaldo importante, los comerciantes, en un filósofo que escribe sobre economía y que recoge la atmósfera cultural de ese momento, que era el surgimiento del mercantilismo, y lo lleva al papel. Ese filósofo se llamó Adam Smith. ¿Qué hace Adam Smith? Adam Smith genera una teoría económica. Pero al generar la teoría económica, no puede escapar ¿a qué? No puede escapar a la influencia, al sistema de ideas, a la cultura, al ambiente, a la atmósfera en la que él vivía, además de ser comerciante. Entonces, ¿qué puso en esa teoría económica? ¿Qué trasladó como parte de su idiosincrasia? Porque eran las maneras o las formas en las que él se estaba manejando, viendo, actuando, interactuando. ¿Qué puso? Puso que el objetivo del ser humano, la razón de ser humano, es la búsqueda de ganancia, el lucro. La característica del ser humano es el afán de lucro. Pero no puso, de otra manera no podría haberlo hecho, porque la ideología es muy difícil de detectar y de desbaratar en el momento. Él no puso, miren que soy consciente de que esta situación es puntual, es cultural, es en este lugar, en este sector, en Europa, donde veo que los comerciantes priorizan, maximizan su afán de ganancia, hoy diríamos la tasa de ganancia, el lucro, y lo que minimizan es la solidaridad, el altruismo, el pensar en el otro. Por eso Adam Smith dice, el ser humano sabe que tiene carencias, pero no actúa como, por ejemplo, podría actuar un perro que tiene hambre, que pasa y se refriega por su amo, tratando de generarle, no es la palabra que utiliza Juan ni la que utiliza Adam Smith, pero dicen lo mismo, tratando de generar lástima y que el amo le tire una sobra. Dice, el ser humano no es tan así, dice Adam Smith. Parecería que dijese, tiene algo de dignidad. Y en ese algo de dignidad lo que va a tratar de hacer es, aunque no tenga nada, hacerle ver al que tiene mucho que en el intercambio a lo mejor le puede dar algo mínimo que el otro no tiene y obtener lo que a él le falta. Esta idea, que fue puntual, que fue producto de una situación cultural, que fue el comienzo de una edad que se pensó a sí misma de esta manera, por lo cual tenía que generar filosofías, ciencias, productos culturales que avalaran esto, la tasa de ganancia, el mercantilismo, la apropiación de bienes, la acumulación de capital, etcétera, etcétera, reforzado por todo este sistema conglomerado cultural, lo llevó a Adam Smith a escribir de esa manera. Pero él no lo puso como un dato concomitante. Él no dijo, en este momento hay comerciantes y ellos parecen guiarse por su propio egoísmo. Podría haber dicho, en otra parte del mundo hay culturas
que no se guían de esta manera, sino que distribuyen, trabajan mancomunadamente, permutan, colaboran, no dañan la tierra, como pasaría después, no polucionan el ambiente, no destruyen los recursos naturales. Entonces ahí sí, cosa que no hubiera sido humanamente posible para Adam Smith, ahí sí entonces podríamos haber dicho, no fue biológico, porque se dio cuenta qué significaba escribir lo que escribía y al mismo tiempo no lo planteaba como algo universal. El problema es que Adam Smith lo planteó como un dato de la condición humana y la naturaleza humana. Y lo peor de todo es que la influencia de este tipo de teorías convirtieron al manejo económico mundial como hoy lo padecemos en lo que ya sabemos, la mercantilización, entre otras cosas, de la vida y de la interacción, donde prácticamente no queda espacio para otro. Nosotros hablamos de la filosofía del otro. Esto para ir cerrando, hablamos de la filosofía del otro. El problema es que la filosofía del otro, cuando aparece la modernidad y aparece la conquista española, la conquista portuguesa, que luego va a la conquista inglesa y la conquista de Estados Unidos, el problema es que el otro, nosotros nunca fuimos otro para esa parte del mundo, como bien lo dice el filósofo viviente argentino más importante del último siglo, Enrique Dussel. Dice, nosotros nunca fuimos el otro como otro para Europa. Siempre fuimos el otro culto, el otro vapuleado, el otro sojuzgado, el otro invadido, el otro destruido. Entonces el mito de la modernidad que implica todas estas ideas de civilización, fíjense, el mito moderno es la civilización. Mi pregunta sería, como se hacen todas las preguntas los pensadores latinoamericanos, entre ellos Dussel, fundador, si se quiere, en Argentina, tal vez ustedes los conozcan, lo hayan leído, de la filosofía de la liberación, muy afín con la teología de la liberación. Dussel es muy importante, ¿saben por qué? Porque debe ser tal vez el único filósofo que yo recuerde, argentino, tuvo que exiliarse del argentino en algún momento, que fue invitado a discutir por los filósofos del primer mundo, europeos, más importantes del último siglo. Eso para que se den cuenta de la importancia que tiene muy poca importancia en la Argentina, que tiene este argentino y este filósofo. Discutir con Apple, con Habermas, que son las cabezas de la filosofía del derecho en este momento, alemán, con Ricoeur, dice algo de este autor. Este autor lo que sostiene a lo largo de toda su obra es que nosotros somos un continente que fue el resultado de una violación del primer mundo, el desclasado, el ocultado, el negado, y entonces él plantea, entre otras cosas, primero, recuperar un pensamiento latinoamericano. Él dice, como muchos otros pensadores, tenemos que empezar a pensar desde nuestro lugar, desde Latinoamérica. Tenemos que dejar de pensar con categorías filosóficas que son de primer mundo, de centro, europeizantes, y que nos han llevado, si se quiere o no, disminuido o no, lavado o no, nos guste o no, a un pensamiento colonizado. Repetir lo que dice el primer mundo, repetir lo que dice Alemania, repetir lo que dice Estados Unidos. Es difícil, pero en algún momento habrá que hacerlo. En desarrollos posteriores vamos a ver que nosotros pensamos, los seres humanos, pensamos de manera situada. Y pensar de manera situada significa que tenemos que pensar la realidad que vivimos, no masticar o deglutir como lo hacemos siempre la realidad que otros viven y en la que nosotros no entramos ni podemos participar. Ese es un auténtico pensamiento. El otro es un pensamiento colonialista, subordinado. Y esto también se replica en el derecho. En algún momento empezaremos a pensar lo jurídico, el derecho, el sistema jurídico con categorías que tengan que ver con nuestra situación, con nuestro carácter situado. Y dejaremos de ser o intentaremos ser el otro. Entonces, cuando hablamos de diálogo y hablamos de yo-tú, esto no lo podemos olvidar nunca, porque el resultado más concreto de la filosofía del diálogo es el no diálogo en las relaciones
a nivel mundial que se produjeron, que tuvieron como inicio la modernidad en el año 1492. La destrucción de América. Ahí empieza la modernidad y ahí empieza este relato. Ese es el ejemplo que quería darles de cómo llevamos ese producto cultural a lo que hacemos. Tanto, como decía Negri, si escribimos un poema, si nos manifestamos de otra manera, en el arte, en lo que fuese, humanamente nadie puede escapar a reflejar en sus productos, en lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan, lo que sienten, lo que vive, la imagen que de él tiene y de los demás, aunque sea provisional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que problematizar. ¿Qué es la filosofía? Problematizar. ¿Qué es lo que tenemos que problematizar? Aquellas cuestiones que son difíciles de entender, que nos generan problemas, que no sabemos de dónde vienen. Eso hay que problematizarlo, no hay que negarlo, no hay que taparlo, no hay que ocultarlo, no hay que disimularlo. Entonces, nosotros tenemos muchísimas cosas que problematizar en todos los ámbitos del conocimiento, del pensamiento, de la vida y de la realidad. Muchísimo más, por supuesto, en el ámbito del derecho. Muy bien. Hasta aquí me queda alguna cuestión que no terminé de desarrollar, pero lo haremos en las clases que Profe. vienen. Esto es lo que he tenido que contar sobre algún tema que volvimos, sobre un tema que recuperamos y sobre un tema en el que avanzamos, que es todo lo que tiene que ver con los desarrollos de la antropología filosófica y la importancia del hombre para el derecho. Acuérdense siempre, la importancia del hombre para el derecho no es porque el hombre hace el derecho, porque esto es una obviedad y además de ser obviedad es ridículo. El enlace entre hombre y derecho no es porque el hombre hace el derecho, es por otra cuestión que es la que les acabo o intentado explicar en este rato de la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos algún minuto, minutos? Si alguno tiene alguna pregunta muy puntual, alguna objeción, No, alguna profe. duda. Sí, te escucho. No es por defender a Adam Smith porque no opino de hecho como él, pero igualmente si hubiera puesto que era por una situación o por algo, hubieran obviado como lo mismo que pasó de la problemática de los monopolios, que sí lo nombra y sin embargo hicieron caso omiso a esa parte y se aplicaron los monopolios igual. Sí, lo que yo quería decir, a ver que volvió el ruido, perdóname un segundito. Lo que les quise decir es lo siguiente, ¿se escucha? Lo que les quise decir es lo siguiente. Sí. Ningún ser humano es capaz, en principio, de ser consciente de todos aquellos condicionamientos culturales o conceptuales con los que trabaja y con los que piensa y los que actúa. Esto sería pedirle demasiado al ser humano. Y si lo supiera, si fuese capaz de saberlo, ya no sería ideología o reduccionismo, porque ahí estaría en juego la mala fe. El problema es que los seres humanos solemos convertir lo contingente en necesario, lo natural en lo correcto, lo que de hecho pasa siempre en bueno. Esta transfiguración la hacemos a través de ideas. Entonces convertimos, por ejemplo, una cuestión que es cultural, momentánea, afín a una cultura determinada, a una época determinada, lo extrapolamos de la situación y decimos, esto es lo que hace el hombre. Esto es propio del hombre, desde el hombre de las cavernas hasta el hombre que viva en el siglo 30. Y ahí ya cometimos un error teórico enorme. El problema no sería que fuera un error teórico enorme. El problema es que ese error teórico convirtió de alguna manera al sistema mundo, o le generó los problemas que todos o gran parte de la humanidad hoy soporta. No fue un problemita teórico,
un problema de no me gusta, difieren esto, difieren ello. Es un problema que, como todos los problemas que normalmente cuando se trasladan a la práctica, generan enormes desórdenes sociales. No por algo tenemos subempleados, desempleados, marginados, el nivel de pobreza que tenemos. Los números ya hasta nos fastidian. Lamentablemente, además de fastidiarnos, deberían dolernos. Esa es la cuestión. Cierro con esto. Gabriel Marcel, que fue un filósofo, un pensador existencialista francés, y analiza los pensadores de la modernidad, que son los que sostuvieron teóricamente todo este desmadre incivilizado que hoy vivimos, disfrazado de racionalidad civilizatoria, dice, si tengo que juzgar a Descartes, enorme cabeza, enorme cerebro, hábil en todas las disciplinas, pero su punto de vista, como punto de vista que luego se trasladó a la realidad, dice Gabriel Marcel, fue o es nefasto. Ahí tenemos cómo juzgar un producto cultural. Ahí tenemos un ejercicio, porque de eso se trata. Lo que se aprende hay que practicarlo en la vida. Diría, para ser más convincente mi ejemplo, aun cuando a alguien le vaya bien, o aun cuando me vaya bien, no puedo dejar de desconocer que esto es mínimo respecto a los de miles y miles y miles y miles o millones que lo sufren. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces acuérdense de esto. El lunes tenemos clase de 6 a 7:20, más o menos. Un tema, vamos a continuar, Analía va a plantear un tema nuevo que no va a entrar en la evaluación. Y de 7:30 a 8 se va a abrir el espacio para que ustedes hagan el cuestionario. Los temas, los que punteé hoy al comienzo, lo que repasamos y lo que se dijo hoy, y por supuesto en la primer clase. Una cosita más, por si a alguno le interesa, esto es absolutamente opcional. Como nosotros tuvimos algún inconveniente en las primeras clases, esto implicaba que no se pudo grabar, que hubo una clase que se grabó a medias, hubo otra clase que simplemente hubo un audio. Si ustedes quieren, pueden ir al repositorio nuestro en YouTube, donde hay una enorme cantidad de clases y en la que probablemente haya clases de faltantes o que no se ha podido grabar de esta temática. Así que, si quieren, pueden hacerlo. De hecho, creo que la primera clase, si no me equivoco, quedó en el aula virtual la grabación de lo que contamos en el curso anterior. Aunque lo que se dijo en el nuevo no se pudo grabar. Creo, no sé si alguno... Profe, le hago una pregunta. ¿El presente Sí. lo pasamos por el chat? ¿Cómo? El presente. El sondeo. Ah, me hicieron acordar, gracias. Marina, Sí, Carlos, acá estoy. me había olvidado, hacemos el sondeo. Sí. Decime lo primero es... Tenés que ir bueno, ahí en los 3 puntos donde dice sondeo, Sí, eso ya tipo, estoy. respuesta corta, Sí, ya estoy, listo. después poner el tilde donde dice grabar respuestas individuales, Listo. y en preguntas del sondeo, nombre y apellido. Pero tengo que tocar opciones, ¿no? Para eso, antes, porque no me salió todavía. En la parte de pregunta donde dice nuevo. Ahí estamos. Perfecto. Nombre y apellido. Listo, ya pueden registrarse, chicos. Chicas. Todavía, a ver, todavía no se abrió, Carlos. No aparece nada, profe. Ahí está. Ahora sí.
Chicos, les pido por favor que cuando ingresan, si pueden ingresar con su nombre y su apellido completo, porque a veces que no llegamos con el tiempo a hacer el sondeo o algo, yo saco fotos a los participantes y después los paso. Pero ahora hay, por ejemplo, algunos chicos que tienen, dice usuarios, no dicen con nombre, y hay otros que tienen apodo y quizás después no los pueda identificar. Así que porfa, cuando entran, si pueden entrar con su nombre y apellido, mejor. Marina, perdón, Paula habla. No me Sí, apareció la ¿cómo andas, Paula? invitación. ¿Cómo estás? No sé si puedo decirte por acá o en el chat, pero no me apareció la Oh, invitación al sondeo. La otra vez me había aparecido, pero bueno, ahora no. ajá. Bueno, perfecto. Paula Sky es tu apellido, ¿no? Sly. Sly, SLY. Yo ya te anoto. Bien. ¿Se me escucha? Sí. A mí tampoco me aparece el sondeo. No, no me aparece el sondeo a mí. ¿Tu apellido? Pesucci. Luciano. Luciano. Perfecto. Ya te anoté. Gracias, chao. Hasta luego. Hasta luego. ¿Alguien más que no aparezca en el sondeo? Buenas noches. Hasta el lunes. Chao, profesora, hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao, profesora, hasta luego. Gracias. Hasta el lunes, nos vemos. Hasta el lunes. Hasta luego. Hasta luego. Chicos, hasta luego. ¿Nos podemos ir por más que no haya terminado el sondeo? Sí, ya se registraron, no hay problema. Ah, buenísimo. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, Chao, de hasta nada. luego. Profe, una consulta, soy Mariela Acuña. Sí, Yo voy a seguir asistiendo a las clases hasta poder rendir libre. ¿Se acuerda que yo no sí, estaba inscrita? sí. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias, muy De amable. nada. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Nos vemos, hasta luego. Chao, hasta luego.